Dios, amada iglesia, un estudio bíblico más de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 1, en los últimos versículos ya de este capítulo, bajo el tema de ser hacedores de la palabra. No habíamos terminado esta parte, solo habíamos visto la primera, en la que se nos habla acerca de la necesidad de no correr a hablar, sino lejos de eso dice que tenemos que ser tardos para hablar, pero sí a lo que debemos de correr es a oír la palabra. Para eso hay que ser pronto. Eso fue lo que estudiamos la semana anterior, los primeros versículos 19 y 20 al 21. Pero cuando ya hemos venido a oír la palabra de Dios, no solo basta, iglesia, con venir a un recinto a escuchar un mensaje, porque las iglesias están llenas. La Biblia dice que a causa de, en los postreros tiempos, multitudes, dice que tendrán comezón de oír, pero muchos se apartarán el oído de la verdad, dice la Escritura también. Entonces, usted y yo, si somos iglesia de Cristo, no debemos solamente conformarnos con venir a oír un mensaje. Eso lo hace cualquiera. Eso lo puede hacer incluso hasta el inconverso. Pero el que ha sido ya convertido y que ha puesto atención a la verdadera palabra de Dios, esta palabra entra al corazón del hombre y forma en él un nuevo carácter, una nueva conducta de vida. La nueva vida en Cristo se va manifestando porque ha sido instruido por la palabra de Dios. Y esa es la exhortación que se nos hace en el versículo 22. Pero ser hacedores quiere decir que pongamos en práctica lo que aquí escuchamos. Usted y yo no vamos a manifestar que somos hijos de Dios porque leemos la Biblia, porque oímos los mensajes en la radio, porque oímos alabanzas. No vamos a ser hijos de Dios, no nos vamos a manifestar como hijos de Dios solo porque ponemos oídos, ¿verdad? Y a todo volumen. No vamos a ser así, hijos de Dios. No nos vamos a manifestar así como hijos de Dios. Como hijos de Dios nos vamos a manifestar por el resultado que la palabra de Dios provoca en nosotros. Si en nosotros viene palabra de Dios, se tiene que producir algo en nuestra vida. La Biblia dice claramente en los evangelios que por sus frutos nos conocerán. Quiere decir, por lo que somos. El árbol se conoce por su fruto. Y si usted es alimentado por la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que producir algo en nosotros. No se trata de ser un religioso, hermano, de venir a la iglesia a oír un mensaje. Mírese, hasta eso es como aquellos que van a la universidad. A la universidad entran un montón de gente y dicen: voy a sacar tal carrera. Se inscriben, algunos llegan y no se gradúan. Miles. El que corona la carrera es aquel que llegó, aprendió y lo puso en práctica. Esa es una ilustración. Entonces, para que un doctor se convierta en un doctor, solo basta que vaya a oír a la universidad o tiene que poner en práctica lo que va a oír. Tiene que ponerlo en práctica. Eso es una ilustración. Puede tener el conocimiento, ¿verdad? Pero a la hora que se le presenta una emergencia, él ha estudiado para doctor y se le olvidó lo de la universidad. ¿De qué sirve? Pues escuchó, pero no hizo nada lo que oyó. Eso es solamente una ilustración. Ahora, pero de la palabra de la que está hablando aquí, que debe convertirnos en nosotros en hacedores, es esta palabra, no cualquier palabra. Mire, cualquier libro, hermano, de historia puede parecer interesante, bonito, e incluso si usted tiene el hábito de la lectura, le felicito, pero le felicitaría más si tiene el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Porque esos libros de historia son buenos, son importantes, sí, pero no van a producir nada en usted. Solo van a llenar su cerebro de conocimiento. Mas la palabra de Dios, qué importante es que lo haga. Pero importante es que esta palabra sí la pueda usted oír y ponerla por obra. Ninguno de los libros de historia
poder transformar el corazón de los hombres. Ninguna novela escrita va a poder transformar la vida de un hombre. Solo hay un libro que, aunque es el más vendido, pero no es el que más se lee. Aunque usted diga, usted está hablando con los hombres, es real. En todas las casas quizás hay una Biblia, pero es el que menos se habla. Hay hasta más de una Biblia, pero no se lee. ¿Y qué pasa si se lee? Bueno, si se lee, hay que poner atención y ponerla por obra. Que eso es lo que Dios está demandando a través de este versículo 22. Pero ser hacedores. ¿De qué, hermano? De la palabra, y no tan solamente oidores. Dios no quiere eso. Dios no le agrada. Que usted venga aquí, aprenda, pero no lo ponga por práctica. Eso no es agradable delante de Dios. Usted, como hijo de Dios, está llamado a manifestarse como hijo de Dios. Pero para manifestarme como hijo de Dios, necesito ser instruido por su palabra. Necesito ser educado por Él. Y eso solo lo puede hacer la Biblia. Entonces, cuando yo vengo y aprendo de la Biblia y la pongo por obra, eso agrada a Dios. Eso dice que me convierte a mí en no solamente un oidor, sino alguien que pone por obra la palabra de Dios. ¿Qué necesita este mundo? Que pongan por obra la palabra de Dios. ¿Usted cree que la gente no sabe que Dios existe? Los ateos son los que se oponen y enseñan lo contrario. Pero es un porcentaje pequeño, podríamos decir, los que profesan. Pero no se vaya a asustar. Hay un porcentaje alto de gente que niega a Dios con su forma de vivir. Es como un ateo. A esto se les conoce como ateos prácticos. Aquellos que conocen la voluntad de Dios y no la hacen, ¿qué están haciendo? Están negando a Dios con sus hechos. Esa es una forma. ¿Por qué? Oyen, pero no la ponen por obra. Y eso es un peligro. Eso es un peligro, hermano, latente en nuestra vida, en toda, durante vivamos en este mundo, estamos en ese peligro. Cuidadito, Dios no quiere eso. Porque eso es lo que Dios está exhortando a través de la carta del apóstol Santiago. No ser solamente un oidor, sino más bien ser, ¿qué, hermanos? Hacedor. Y eso es lo que a Dios le agrada. Dios se agrada de esas cosas. Ya vamos a encontrar de qué más se agrada a Dios. Vamos a continuar. Versículo 22 estamos, ¿verdad? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahí hay algo, engañándolos. O sea, ese es un engaño, hermano. Ese es quererme yo. Vamos a colocar no una ilustración secular, sino la ilustración perfecta, que es la de los evangelios. Jesucristo encontró una religión, y muchas cuando Él vino, conocedores de la ley, lo hemos explicado muchas veces. ¿Cuál era el problema que Jesús atacaba a estos religiosos? Que hablaban más de lo que no hacían. O sea, conocían la ley de Dios, hasta la refutaban, hermano, pero no la ponían por obra. Lo mismo sucede hasta el día de hoy. Es eso, hermano, lo que Dios nos quiere a nosotros quitar. Es solo ir, aprender y no la ponemos por obra. Eso no sirve. Jesús llamó a esos religiosos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera, por su forma de hablar, tanto que dice en uno de sus
textos que a ellos les encantaba que los hombres los adularan. Cuando disertaban les gustaban los aplausos. Hasta el día de hoy eso existe. Pero de poner por obra esa palabra que se predica en los púlpitos hasta el día de hoy, ese porcentaje es mínimo. Y ese es el que Dios demanda. Ese es el que Dios demanda, el oír y poner por obra la palabra de Dios. Entonces, cuidadito con ser un oidor olvidadizo, que es lo que dice el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ya dijimos, este se engaña a sí mismo. Pero no solamente eso, sino que dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es una persona que parece ser que en aquel tiempo quizás no existían los espejos, o sí, tal vez existían los espejos, pero ya él estaba dando a entender que una persona debería de conocer su rostro natural, no solamente cuando se ve en el espejo, sino que cuando se va debe de acordarse que vio en ese espejo. Si tenía algún tipo de mancha, eso ya lo explicamos, ¿no? Si tenía algún tipo de... vamos a ver, ¿quiénes pueden describirse sin irse a ver en el espejo? ¿Podríamos describirnos sin vernos en el espejo? ¿O es imposible? En pocas palabras, ¿quién de nosotros nos conocemos como somos? Yo sé que tengo un diente quebrado. ¿Por qué razón? Porque se ha visto en el espejo. Yo sé que mi piel es morena. ¿Por qué razón? Porque se vio en un espejo. ¿Se me puede olvidar eso? ¿Quién me lo reflejó? El espejo. Pero ¿qué tal si yo me veo en el espejo y después, si yo me acuerdo que era bien chelito, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Se me olvidó cómo era? ¿Se me olvidó cómo era o no? No puede ser. Pero eso sucede cuando el hombre oye la voz de Dios, pero no la pone por obra. Oyó cómo debe de ser. Eso quiere enseñarnos la Escritura. Escuchó el formato de vida que debe de tener, la conducta que debe de haber en él, pero al salir del templo se le olvida. Esta persona se le olvidó quién era. Si yo de aquí salgo tirando patadas, se me ha olvidado oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí voy tirando patadas, manadas, hermano. ¿Verdad que se me olvidó quién soy? ¿O es que solo vi el mensaje? No lo estoy poniendo por obra. Y de esa forma me puedo convertir en ¿qué? En un ateo práctico. No se asuste, como le vuelvo a repetir, y las iglesias están llenas de ateos que con su conducta niegan lo que predican. Y eso es un peligro para usted y para mí, del cual debemos de cuidarlo. La Biblia me enseña cómo debo de vivir. Cuando vengo a la iglesia, vengo a escuchar la palabra de Dios. Cuando yo salgo de la iglesia, esa palabra de Dios, yo debo de ponerla por obra. ¿Estamos comprendiendo lo que el apóstol Santiago nos quiere enseñar a través de esos dos versículos sencillos? No solo basta, hermano, venir y escuchar un mensaje. No solo basta decir, yo pertenezco a la iglesia tal, a la organización, la organización mía, hermano, tiene tantos feligreses a nivel mundial, que eso no sirve de nada. Delante de Dios eso no nos pantalla. No, pero yo soy miembro de la iglesia más grande del mundo, eso no sirve de nada. Delante de Dios no sirve. Dios se agrada de aquellos que hacen su voluntad, de los que hacen, no de los que dicen. Yo puedo predicar la voluntad de Dios, pero a la misma vez no la puedo cumplir. Estoy viendo la palabra de Dios, pero no la estoy poniendo por práctica. ¿Estamos entendiendo? Continúo entonces, versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esa era la ilustración. Mas el que mira atentamente, quiere decir aquel que se vio
en la palabra de Dios como debe de ser, está poniendo su mirada en un referente y dice: mira atentamente a la perfecta ley, a la de la, ¿cuál ley? Aclara, ¿verdad? No solamente es el decálogo, la ley de la libertad es la ley promulgada, enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia en la que usted y yo hemos sido adoptados. Son esas bienaventuranzas que Él enseñó. Esa es la perfecta ley, la de la libertad, la que no se trata de cumplir un rito religioso, sino de poner por obra. Esa es la ley de la libertad que está hablando Santiago. Que mira atentamente. Vea que cuando escuchaba yo otra ilustración, volviendo al tema del espejo, dice que las mujeres son las que más usan el espejo, tanto que en sus carteras la mayoría de mujeres dice que andan, pero también los hombres. Los que nos ponemos corbata lo ocupamos para verla. Cuando ustedes me ven así, porque no me iba a ver en el espejo, ¿verdad? Y el hermano con la corbata aquí no se vio en el espejo. Entonces, el espejo me dice lo que yo debo de corregir. La ley de Dios me dice lo que yo debo de hacer. Sencillo. No tiene ciencia el estar queriendo añadirle más cosas. Dios se agrada de que nosotros hagamos su voluntad, no que la conozcamos nada más, hagámosla. Si en la iglesia se enseña la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios, aquí solo se enseña, aquí se oye, allá se practica. Pero estamos más preocupados por cumplir lo que aquí se impone. Desde el tiempo de Jesús, hermano, ¿y qué se cobra? Y si uy, claro, Dios no oye esos rebeldes, ¿verdad? Que se quedan parados. Amén, como todos los que se hincan, ¿verdad? No conocen las dificultades a veces de aquellas personas. Y como para que me vean, yo no voy a hincar. Pero saliendo de aquí, hermano, voy peleado con la mujer. ¿Dónde está? ¿Dónde queda lo que yo debo de hacer? El hincarme, eso no debe de ser una obligación, eso debe de nacer en el corazón de cada quien. Pero en las iglesias se han encargado, hermano, aquí tal cosa, aquí no tal cosa. No, es fuera de aquí, de este recinto donde se nos enseña la palabra de Dios, que yo debo de poner por obra, practicar lo que aquí he venido a enseñar. Lo que aquí se me ha enseñado, allá afuera lo manifiesto. Y sencillo, usted dice: ay, hermano, es que para ir a la iglesia hay que ir bien vestido. Sí, pero para ir a trabajar también, para ir a la tienda también, yo debo de ir decoroso, si todo el tiempo debo de estar bien vestido, ¿va? Eso me enseña la palabra de Dios, pero la gente no. Aquí a la iglesia, hermano, manga larga, y allá chulo. ¿Dónde estoy poniendo por obra la palabra de Dios? No tiene nada que ver. Aquí la cumplo, afuera no. Con mi conducta estoy negando lo que aquí se me enseña. Puedo andar con manga larga, pero con un corazón lleno de odio también. Y el que dice que quiere el mal para su prójimo, que de eso va a hablar respecto a lo que viene, amado hermano, si la perfecta ley de la libertad de Cristo se nos ha enseñado que aquel que piensa hacer el mal ya es un homicida, dice la Biblia, ¿verdad? No solamente de aquel que hace la maldad, sino el que ojalá que la hermana me vaya mal. En ese momento yo me he convertido en ¿quién? En un homicida. Entonces yo debo de primero, antes de hacer las cosas, meditar en la ley de la libertad que me está enseñando la Escritura. No le hemos terminado. El versículo 25, ¿verdad? Más el que mira atentamente, esa palabra, atentamente, quiere decir toda su atención está puesta ¿a qué? A eso, ¿verdad? ¿Se ha fijado cómo la gente pone atención a las noticias? Más cuando ha ocurrido algo, ¿verdad? Hoy a las 9, hermanas, yo le invito, ahí ponga el canal tal y pone, y
poneme el canal tanto, va a salir la noticia. ¿Y cómo está la gente ahí a la hora de la noticia, hermano? Atentamente. Esa atención, quiere decir, los 5 sentidos deben de estar ¿hacia dónde? Hacia la ley de Dios. Como nos dejan las películas y ya nos van a matar porque le llevamos la trama, ¿verdad? Mira, ¿dónde aquel fue? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Le hemos puesto ¿qué? La atención. ¿Y a qué se le debe de poner esa atención completamente? A la ley de la libertad. Cuando yo le pongo atención, allá mañana se me va a hacer recordado este mensaje. Más tarde, con mi familia, allí se me va a hacer recordado. Debes de ser un buen padre, debes ser un buen esposo, debes de ser una madre correcta, debes de corregir a tu hijo. Allí se me va a ir recordando la ley de la libertad. Pero ¿qué tal si yo la ignoro? En ese momento me volví un olvidadizo. Esa es la sencillez de la palabra de Dios. Terminemos este versículo. Y persevera, las dos cosas, atentamente en la perfecta ley de la libertad. Y persevera, quiere decir, se mantiene. ¿Se acuerdan que nos habló de no fluctuar en los primeros versículos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, aquel que tiene un pensamiento en la mañana, en la tarde está pensando otra cosa. Aquí no se está queriendo decir igual. Perseverar, mantenerse en esa atención a la palabra de Dios, que dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ¿qué? De la obra. Eso es lo que Dios quiere, el testimonio. De la obra que se está refiriendo aquí es cómo yo vivo. Cómo yo trato a mi prójimo, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a los vecinos. Esa es la obra que Dios quiere reflejar en sus hijos para que nos manifestemos como hijos de Dios. Eso es lo que Dios está demandando. ¿Qué más dice el versículo? La última parte. Si no hacedor de la obra, aquí hay algo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué quiere decir? Este será feliz, este será dichoso. Es una dicha hacer la voluntad de Dios. Este será feliz. ¿Con qué empezaba el proverbio de este día? Vamos a ver si nos acordamos. Tienen que ir a ver el proverbio, ¿vale? El proverbio 28.1 empieza con algo que está sucediendo en este tiempo en nuestro país. Léalo. Ya lo olvidó usted también, ¿no? ¿Por qué traigo esto de memoria? Para hacer ese contraste. Muy impíos. Ajá. Sin que nadie lo perciba. ¿Cómo anda el impío? Dichoso. ¿Anda cómo? Huyendo. Y el que hace la voluntad de Dios, que dice el versículo aquí, ese es dichoso. No el que dice. Claramente es, ¿verdad? El verbo hacer. Ahora, la palabra de Dios ha sucedido un problema en la iglesia y en el mundo entero, sí. Que la palabra de Dios no se le ha dado la importancia. Mire, está escrita en un modo imperativo. ¿Qué quiere decir? Es un mandamiento, es algo que se tiene que hacer. No es, hermano, algo, ¿verdad? Que si usted es subjetivo, ¿verdad? Como quería decir, si se puede, se hace, o si no, no, ¿verdad? No, la palabra de Dios debe de imperar, hermano. Debe de imponerse en mi forma de vivir. Ese es el problema. Cuando yo no la tomo así, lo veo como una sugerencia. Y al verlo como una sugerencia, sí, ahí dice, pero no. ¿Usted sabe que Dios existe? Sí. Sí, Dios existe. ¿Por qué no le hago caso? ¿Dios existe? Sí, Dios existe y en este momento me está viendo, debo de vivir de acuerdo a su voluntad de Dios. Si lo viéramos de ese punto, ese es el problema. Nosotros no valoramos quién es nuestro Dios y qué es lo que quiere de nosotros. La palabra está poniendo su deseo, lo que verdaderamente, hermano, debe de suceder en nosotros. Versículo 26. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado.
Usted sale viendo a ver si lo sigue la policía. ¿Ah? ¿Por qué? Si la policía está siguiendo a todo el mundo, ¿no dice? ¿Por qué no sale usted? O primero abre la puerta a ver si hay alguien. ¿Por qué? Porque usted está consciente de que usted está haciendo la voluntad de Dios y lo correcto. Y aún si viniese, hermano, y puede ser, porque puede darse, hermano, usted sabe que nada de él, como dijo alguien, el que nada de él. ¿Qué decía el proverbio nuevamente? El que huye es aquel que piensa que ha hecho algo, que debe algo. ¿O no, iglesia? ¿Y es dichoso quién? El que confía haciendo la voluntad de Dios. Este vive feliz. Aún, hermano, si le viniese la muerte, no hay preocupación en él. ¿Por qué? Porque está confiando en su Dios. Ahora, versículo 26. Si alguno, aquí hay un problema, este es el problema, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, esta persona que viene y se va de boca, ¿a causa de qué se fue de boca? No puso atención a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos exhorta que teníamos que ser en el versículo, ¿alguien me ayuda por favor leyendo el versículo 19? Está hablando del mismo, no es que me esté cambiando de tema. Lo que pasa es que el 19 lo vimos la semana pasada. ¿Qué dice el versículo 19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y que tanto para hablar. ¿Está hablando de lo mismo o no? Y si alguien dice ser religioso, ese debe de ser una persona que tiene que refrenar su lengua. Pero ¿de qué catalogan a veces en la iglesia? En la iglesia los chambrosos, mentirosos quiere decir. ¿Qué se está practicando en la iglesia? Chambro. Se está poniendo por obra la palabra de Dios. No. Se habla del hermano, se habla del hermano, el hermano, tal cual, el hermano. Reprende su lengua. Allá a la puerta se le va a dar la oportunidad de hablar de alguien. ¿Qué me dice la Escritura? Remanamente. Aquí se me va a recordar, yo no dejo de hablar de nadie, ¿verdad? Si soy hacedor de la palabra, en ese momento voy a callar o a cambiar de tema porque no conviene lo que va. Dice la otra carta del apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen, quiere decir arruinan. Es un sumo cuidado que se debe de tener. 26 estoy, ¿verdad? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua nuevamente, sino que engaña su corazón, si dice ser religioso. Ahora, la palabra religiosa solo aparece en este libro. La palabra religión no la va a encontrar en otro libro de la Escritura. ¿A qué se refería Santiago? A aquella persona que creía tener razón en que lo que hacía agradaba a Dios, de la forma como lo pensaba, estaba siendo incorrecto. Eso no es lo que agrada a Dios, dice. De esa forma, esta persona es una persona que se cree, pero no lo es. Porque de lo mismo viene hablando. 27. Si alguien quiere mostrar piedad, es más bien ese sentido el que quisiese decir. Si alguien quisiese, o quiere, o debe, es esto lo que dice el versículo 27, la religión pura, lo que verdaderamente se valora, lo que Dios le agrada. Ya habló acerca de oír y hacer. Ahora va a otra práctica. ¿Cuál es? Aquí está en el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios. O sea, si existiese una religión, no tiene nombre esa religión. No dice la religión única es esta. Ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de un acto. Está hablando de hechos que deben darse en nosotros. De eso está hablando.
¿Qué dice el versículo? Podemos terminar, por favor, 27. Sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La palabra, cuando dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es para ambos. Ahora, no es que usted y yo tenemos que esperar a que alguien pase una tribulación para visitarlo. ¿Por qué razón? Porque los huérfanos en todo momento están necesitados, al igual las viudas. Entonces, a lo que se refiere Santiago es a todo aquel que tiene una necesidad. Y nosotros, más adelante nos lo va a decir, podemos colaborar a eso lo que Dios le da. Es la práctica de un mandamiento. ¿Quiénes son las viudas? Se cree que las viudas son las personas que ya murió su esposo, que en aquel tiempo significaba el sustento de esta persona, y que sus hijos han sido irresponsables, porque la palabra de Dios llama a los hijos a sustentar a la viuda, ¿verdad? Entonces, estas viudas viven en una constante ¿qué? Necesidad. Ahora, la forma como hacerlo nos la ha enseñado la palabra también, ¿verdad? Tenemos que ir de dos en dos para no crear malos entendidos. Hermano, los huérfanos, ¿por qué son colocados aquí también? Porque están desamparados. No tienen quien por ellos. Entonces, de las dos personas que está hablando exactamente de alguien necesitado. Pero en mi comunidad no hay viudas, hermano, ni hay huérfanos, pero hay un montón de necesitados. Esos son los huérfanos. No, hermano, no, hay algún necesitado. Cuando pueda, vaya, ayúdale. Visite. Necesita consuelo. En constante, fue conocido en la misericordia de Dios. Es duro ver padres que han sido abandonados. Pero abandonados totalmente. Ya murió sus esposos, sus hijos los han dejado, hermano, ni tan siquiera los han ido a dejar aún naciendo. Estas personas no necesitan quizás 5 centavos, necesitan consuelo. Ese consuelo usted se lo puede dar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esas personas viven en una constante necesidad, porque puede ser que tengan dinero, no necesitan un consuelo, necesitan a alguien con quien hablar, están en una constante necesidad y el dinero no les satisface. Ahí se está poniendo en práctica ¿qué? Lo que se aprende aquí en la iglesia. Los huérfanos y las viudas claramente son necesitados, pero también hay otra cosa, la última, versículo 27. Y guardarse sin mancha. No solamente eran las primeras dos, ¿verdad? Sino la tercera. Y guardarse sin mancha del mundo. El mundo está contaminado. Cuando dice guardarse sin mancha del mundo, está refiriéndose a que esa contaminación que hay en el mundo no llegue a su corazón, no se apodere de usted, no se contamine con lo que ellos hacen. Se refiere a ese sistema, porque no está hablando, hermano, pues yo voy a buscar a dónde vivir más lejos, hermano, de la ciudad, porque ahí está. No, Jesús en su oración habló acerca de que le pedía al Padre que no los sacara del mundo, sino que los guardase del mal que el mundo genera. Entonces, ¿qué estaba? Que nos preservemos. En esa preservación, usted está poniendo por obra la palabra misma que le está siendo enseñada. Van a llegar todos. Mañana tenemos una fiesta, fulanita, y usted va a ir disfrazado, vamos a ver, del civitillo, y usted va así, guanaba, y como son 3, y este del diablo. Yo ya voy afligido. Hermano, ¿viera que no tengo pisto para el traje? Lo traje usted. Se lo estoy poniendo una ilustración.
Y el niño ya quiere salir del chiquitillo también, ¿va? Porque como el vecinito va a salir, va y se siente triste, va. Ay, solo a mí no me toman en cuenta. Enséñele que eso es demoníaco. Enséñele. Vivimos en pueblos llenos de idolatría. De esas cosas hay que contarnos. Vivimos en un mundo donde vivir fornicando y adulterando es algo normal. Donde que las mujeres vivan chulonas y anden chulonas igual los hombres, eso es para el mundo que es normal. Eso normal es contaminación. De eso usted abstenerse. Eso es así. La iglesia está para hacer luz. El problema no es que la iglesia viva en el mundo en cuanto a su hábitat. El problema es que el mundo contamine la iglesia. Ese es el problema del cual está hablando. Que el mundo venga y haga en la iglesia e imponga su sistema. Vaya, mañana es el día de San Caralambio, todos van a venir vestidos de Caralambio. A ver quién era. Eso gusta a la iglesia, a la gente. Mañana todos, esas cosas no deben de venir a nosotros. Nosotros estamos para ser plantados como luz. En el momento en el que usted empieza a vivir en contra de ese sistema, en ese momento usted está también poniendo por obra la palabra de Dios. En ese momento usted se está manifestando como hijo de Dios, sin necesidad de pelear. ¿Y por qué no nos va a colaborar? No puedo, fíjense, porque Dios dice que nosotros somos su imagen y su semejanza. Usted no está peleando. Ah, pues no le vamos a dar pastel. No se preocupe, me hace daño. Pero si usted se pone, hermano, aquí a gritar y a decirles cosas y de repente allá en el mundo, hermano, se contagia, no se está guardando del mal. Y no pone por obra ese tiene 3 mujeres, va, vive igual que los demás, quiere decir. Entonces se está guardando. Está contaminado, correcto. Y la palabra de Dios no le va a un lado. Pero viene a la iglesia, oye mensaje, y hasta puede ser que hasta predique. ¡Wow! Sus mensajes son, hermano, una maravilla. Tanto que la gente. El problema es que su conducta no es agradable delante de Dios porque ha dejado a un lado para poner por obra la palabra de Dios. Lo que a Dios más le agrada, ¿qué le hemos aprendido en esta noche? Es poner por obra la palabra de Dios. Si pongo por obra la palabra de Dios, ¿voy a refrenar mi boca? Sí. Si pongo por obra la palabra de Dios, no se me va a olvidar en el momento en el cual la tentación venga, me acuerda la palabra de Dios que yo no debo de ceder. Amén. En el momento en el cual yo veo una necesidad, estoy ahí. ¿Por qué? Porque a eso me ha llamado el Señor. No a decir, ay, yo voy a la iglesia, usted, de veras, y porque no se lleva usted con la vecina. No, eso que Dios me perdone. ¿Y eso de qué sirve? Es que ella me barre y me echa la basura y me la pone allí, viera cómo es. Pues como usted es hija de Dios, hermana, agárrele escobita. ¿Y cómo va a creer, hermano? Hay que ser manso, pero no menso. Ay, pequeñas cositas que no están dando a entender qué vengo a hacer a la iglesia. Si la gente por provocar nos pone todo. Ay, de nosotros sí que nada. Porque se nos ha olvidado que el proverbio dice, el que cava foso, ¿qué dice? Ay, pero ustedes están cavando el foso, ¿verdad? Mire, ahí he hecho un hoyo para que yo me caiga. Ay, déjelo él mismo, se va a caer, pero no sea usted cayendo en ese hoyo. Hay una historia muy bonita que usted la conoce, de Mardoqueo. Usted la conoce, ¿verdad? A Mardoqueo lo que hicieron, bueno, se preparó una horca para él. Pero ¿qué hacía Mardoqueo? Solo se comportaba, se mantenía como hijo de Dios. La horca la había preparado porque él no adoraba, ni se arrodillaba delante del rey. Él se mantuvo y creyó a Dios, ¿verdad?
¿A quién terminaron ahorcando? Al mismo que había hecho la horca, ¿eh? Entonces la gente que pone estorbo para que usted se caiga, si usted se mantiene, se guarda como hijo de Dios, mire, Dios mismo les va a redarguir y les va a decir: ¿y qué estás haciendo? Haciendo el ridículo, ¿verdad? Esas espinas que vos estás poniendo, vos mismo te las vas a meter. Dios es perfecto, hermano. Pero nosotros queremos, yo soy hijo de Dios y lo voy a poner quieto. ¿Quién ha dicho eso? Si no es con espada y con ejército, dice el Corinto, ¿verdad? Y Efesios, ¿qué dice? No es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales. Son demonios que influyen a la gente. A usted y a mí nos toca mantenernos como hijos de Dios, mantenernos en no enojarnos, en sabernos abstener de muchas cosas, porque hemos venido a oír un mensaje que habla acerca del amor. Ese amor debe de reflejarse, ese amor debe de manifestarse. ¿Cuál es el problema número uno del mundo? La crisis social. ¿Por qué causa ha sido provocada? Por no amar a sus hermanos, por no poder compartir. Eso es lo que tiene el mundo en un colapso, hermano. Aquel país nos lleva con el otro. ¿O no es cierto? Esas cosas son las que Jesús quería eliminar. Pero como el mundo las quiere tener, yo tengo, no le doy, que se muera de hambre, que me suplique. Solo así le voy a... Esas cosas tienen al mundo de rodillas. Mas en los hijos de Dios, entre usted y yo, allá debemos de manifestar lo que aquí hemos venido a aprender. Dejémoslo hasta aquí, iglesia. Continuamos la próxima semana con el capítulo 2.